Mira a tu alrededor. ¿Qué ves realmente? ¿Objetos sólidos? ¿Un espacio vacío? Los iniciados de las escuelas de misterios veían algo más. Veían la matriz, el esqueleto invisible que lo conecta todo, y la clave para verla no está en tus ojos, está en tu mente. Antes de la palabra existía el patrón, antes del lenguaje existía la forma, antes de la historia escrita existía una verdad grabada en la estructura misma de la realidad, un código fuente universal, una matriz inteligente que dicta desde la danza de las galaxias hasta la arquitectura de nuestra propia conciencia. Los alquimistas en sus laboratorios secretos, los maestros constructores de las grandes catedrales, no veían el universo como un lugar de accidentes, lo veían como un pensamiento solidificado, un pensamiento divino, y sabían que para entender la mente de Dios, primero debían aprender a leer su lenguaje, la geometría sagrada. Hoy no vamos a definir un término, vamos a iniciar un viaje para recalibrar nuestra percepción. Vamos a aprender a ver el esqueleto invisible que sostiene nuestro mundo, porque la geometría sagrada no es algo que se mira, es algo que se recuerda. Para entender la geometría sagrada, debemos viajar a la Crotona del siglo VI a.C., a la escuela secreta fundada por Pitágoras de Samos. Para los pitagóricos, el universo era comprensible, porque estaba hecho de números. Pero los números no eran meras cantidades, eran principios divinos, arquetipos energéticos, y su manifestación en el espacio era la geometría. Aquí nace la distinción crucial. La geometría profana era la de los agrimensores egipcios, una herramienta práctica para medir la tierra después de las inundaciones del Nilo. Pero la geometría sagrada era una disciplina espiritual. Su propósito no era medir el mundo, sino entender el cosmos. Era una tecnología para la ascensión del alma. La doctrina central es esta. La forma no es un contenedor vacío. La forma es un contenedor de conciencia. Cada patrón geométrico emite una frecuencia vibratoria específica que resuena con un aspecto de la mente universal y, por lo tanto, con un aspecto de nuestra propia psique. Es la arquitectura del ser. Este conocimiento era tan potente que la escuela pitagórica estaba dividida en dos grupos: los akoumatokoi, los oyentes externos que solo recibían las enseñanzas en formas de parábolas, y los matematokoi, los iniciados internos que aprendían el significado profundo de los números y las formas. Creían firmemente que la contemplación de estas geometrías perfectas y armoniosas podían purificar el alma, liberándola del ciclo de la reencarnación. La geometría era, literalmente, una forma de salvación. Este conocimiento no era exclusivo de los griegos. En la Alejandría sincrética, esta idea encontró su máxima expresión en los textos atribuidos a Hermes Trismegisto. En la legendaria tabla esmeralda se grabó el axioma que se convertiría en la llave maestra de todo el ocultismo occidental. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Esta no es una simple metáfora, es la descripción de un universo holográfico. Afirma que el ser humano, o sea, el microcosmos, no es una criatura dentro del universo, sino un reflejo en miniatura del universo, o sea, el macrocosmos. Las mismas leyes, patrones y fuerzas que esculpen las nebulosas y encienden las estrellas operan dentro de cada célula de nuestro cuerpo y cada pensamiento en nuestra mente. Por lo tanto, la geometría sagrada es el espejo en el que el universo se contempla a sí mismo, y al estudiar estos patrones, participamos en ese acto de autocontemplación cósmica. Este principio implica una consecuencia revolucionaria. Si quieres entender el cosmos, conócete a ti mismo.
Al estudiar la geometría de tu propia conciencia, desvelas los secretos de la creación. Esta idea elimina la separación entre el observador y lo observado, una noción que la física cuántica tardaría 2000 años en empezar a vislumbrar. La geometría sagrada se convierte así en el puente funcional entre el mundo interior y el exterior, la herramienta para afectar uno a través del otro. Los pitagóricos hablaban de la música de las esferas, la idea de que los planetas, en sus órbitas, generaban una sinfonía celestial inaudible para el oído humano. En las antiguas escrituras védicas de la India se lee el mantra Nada Brahma, que significa el mundo es sonido. Durante milenios esto fue considerado misticismo, hasta que la ciencia, sin quererlo, empezó a demostrarlo. A finales del siglo XVIII, el físico alemán Ernst Chladni, esparció arena sobre placas de metal y las hizo vibrar con un arco de violín, revelando patrones geométricos perfectos. Pero fue el trabajo del médico suizo Hans Jenny en el siglo XX, con su ciencia de la cimática, lo que nos dio la prueba irrefutable. Jenny demostró que el sonido, al pasar a través de un medio como el agua o el polvo, organiza la materia en las formas precisas de la geometría sagrada. Vimos mandalas hindúes, hexágonos de paneles de abejas y espirales galácticas aparecer de la nada, creadas solo por la vibración. La conclusión es inevitable y profundamente esotérica. La geometría sagrada es la estructura inherente de la energía. La materia es, literalmente, música que ha aprendido a verse a sí misma. Esto nos lleva a la idea del poder de la palabra, o el verbo creador, presente en innumerables tradiciones, desde el logos griego hasta el hágase la luz del Génesis. La cimática sugiere que la creación no fue un acto de construcción, sino un acto de enunciación, un sonido divino que vibró en el vacío y organizó la materia en los patrones sagrados que hoy estudiamos. Lenguajes antiguos como el sánscrito o el hebreo son considerados por los cabalistas como lenguajes sónicos, donde la forma de las letras y su pronunciación imitan estas frecuencias creadoras. Dentro de este lenguaje, los iniciados no comenzaban con formas complejas, sino con el proceso mismo de la creación, representado por tres principios fundamentales. La mónada es el punto adimensional, el origen. En la filosofía esotérica representa la unidad primordial, la conciencia pura antes de la manifestación, el todo y la nada en un estado de potencialidad infinita, el Dios no manifestado. La diada es el segundo paso. La mónada se proyecta a sí misma, creando un segundo punto y la línea que los une. Es el nacimiento de la dualidad, espíritu y materia, luz y oscuridad, masculino y femenino. Es el Big Bang del ser, el origen de la polaridad y para algunos el origen de la ilusión de la separación. La tríada es el tercer principio, el triángulo, el primer espacio, la primera forma estable. Representa la unión de los dos opuestos para crear un tercero. Es la manifestación, el hijo nacido de la unión del padre y la madre. Es el principio de la creación activa en el universo. Esta trinidad, o sea, unidad, polaridad, manifestación, es el motor fundamental que impulsa la expansión de todas las formas más complejas que veremos en el universo. Este proceso trinitario es considerado el sistema operativo de la realidad. Es por eso que el número 3 es sagrado en casi todas las culturas y religiones del planeta, desde la Santísima Trinidad cristiana hasta la Trimurti hindú de Brahma, Vishnu y Shiva, o la Trinidad egipcia de Osiris, Isis y Horus. Todas estas doctrinas teológicas son, en su núcleo esotérico, descripciones de este mismo proceso geométrico y metafísico de la creación emanando de la unidad.
La geometría sagrada no es solo una reliquia del pasado. Hoy, sus ideas resuenan en las fronteras de la ciencia y la filosofía. Teorías como la de la resonancia mórfica del biólogo Rupert Sheldrake proponen que la naturaleza tiene una memoria inherente basada en campos de patrones. Otros, desde la física teórica, se preguntan si el universo podría ser, en su nivel más fundamental, una estructura puramente matemática o geométrica, una especie de simulación o pensamiento computacional. Aunque las teorías cambian, las formas maestras perduran. Son los grandes arquetipos que encontraremos una y otra vez en nuestro viaje. Formas como la semilla y la flor de la vida, consideradas la matriz de la creación, el cubo de Metatrón, del cual emanan los 5 bloques de construcción de la materia, los sólidos platónicos, la divina proporción de la espiral de Fibonacci y el sagrado árbol de la vida de la Cábala, todos estos y más ya los iremos conociendo a fondo más adelante. La geometría sagrada no es, por tanto, una colección de símbolos curiosos, es una tecnología para la percepción, una disciplina para levantar el velo de Maya, la ilusión de un mundo material sólido y desconocido. Es un entrenamiento para que nuestros ojos no solo miren, sino que vean la inteligencia en un cristal de cuarzo, la conciencia en el crecimiento de una planta, el orden divino en la aparente aleatoriedad de las nubes. Entender este código no te da el poder sobre el universo, te da el poder de armonizar con él. Es recordar que no somos un accidente en un cosmos indiferente, sino una expresión coherente y necesaria de su propia e infinita inteligencia. Pero hemos entendido la doctrina. Ahora comenzaremos la práctica. Daremos el primer paso que da la conciencia para manifestarse. El viaje de la unidad hacia la multiplicidad. En nuestro próximo informe exploraremos el misterio de la mónada manifestada, el círculo, y como su primer acto de autorreflexión crea la Vésica Piscis, el portal sagrado a través del cual nace toda la realidad dual. Amigos, antes de despedirme, quiero agradecerte sinceramente por haber llegado hasta el final de este viaje. Y en verdad valoro enormemente que hayas compartido este espacio de exploración conmigo. Gracias por tu curiosidad y por tu disposición a mirar el mundo con nuevos ojos. Te invito a que en los próximos días simplemente observes. Busca los patrones, las espirales, los ángulos. Que empieces a ver las firmas del universo en cada rincón de tu vida.